Les damos la bienvenida en nombre de nuestra Universidad Tecnológica de Bolívar para la charla programada esta tarde con nuestro director de programa de la Maestría en Educación, el profesor William Arellano, el cual tendrá esta noche una charla denominada Gerente Educativo en el siglo XXI. Lo dejo en compañía, profe, bienvenido, de nuestros participantes. Adelante. Muchas gracias, Lesbia, por este espacio, por esta oportunidad. Un saludo a todos aquellos que están en este momento conectados a esta invitación hecha por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Yo he propuesto a la feria de posgrado de la universidad y he escogido el tema Un nuevo liderazgo educativo frente a los retos del siglo XXI. Yo creo que lo que de manera implícita, el mensaje principal que les quiero expresar es que debemos obviamente pensar en que estamos asistiendo, de hecho, en este momento, con la pandemia que hoy nos aqueja, con todos los efectos económicos, sociales y sobre todo en salud que ha tenido el mundo y la humanidad en general. Eso nos ha generado, yo creo que el principal reto que el siglo XXI ha podido generar. Especialistas están planteando que el siglo XXI y sus dificultades están en este momento realmente en su punto principal. Entonces, yo creo, considerando naturalmente que las escuelas como epicentro fundamental de la formación de los niños, jóvenes y adultos que van a transformar los procesos productivos, esas escuelas, esos establecimientos educativos tienen que tener un liderazgo diferente. Por eso he pensado una charla que hable de un nuevo liderazgo educativo, para enfrentar no solo el hoy, sino lo que se nos viene en este siglo que nos está mostrando en este 2020, que vamos a tener que repensar todos nuestros paradigmas y vamos a tener que repensar la manera como hasta hoy veníamos viendo la escuela y veníamos viendo, entre comillas, la normalidad. Esa es la invitación principal. Estaré abierto, por supuesto, al cierre de mi intervención para escucharlos, las preguntas que ustedes tengan sobre el tema planteado. Bueno, un breve resumen de quien les habla. William Arellano es un miembro del equipo humano de la UTB desde hace 25 años. Estoy vinculado a la universidad. Actualmente tengo dos labores principales. Dirijo la maestría en educación de la universidad, que es un proyecto que estamos desarrollando desde el año 2012 y que nos ha permitido en los últimos 9 años aportar un granito de arena a ese liderazgo educativo que queremos que se presente en las escuelas oficiales y privadas y en los establecimientos educativos de todos los niveles educativos. Entonces, esa labor como director de la maestría me pone muy de cerca al tema central. Pero además soy el decano de la Facultad de Educación, entonces he venido simultáneamente en todos estos años desarrollando mi labor como director de la maestría y abierto en todo momento para que todo aquel que esté escuchando esta charla, si quiere en este instante o en el futuro establecer conmigo unos canales de comunicación para hablar del tema que nos ocupa hoy o para hablar de la maestría o de temas de educación, pues vamos a tener la oportunidad de encontrarnos o en redes sociales o en los canales que tiene ya establecida la universidad para tales efectos. Bien, quiero antes de hablar de liderazgo educativo y de la manera como hoy tenemos que ver a la labor de los directivos docentes, entiéndase por directivos docentes el rector y todo su equipo de coordinadores, hablando de lo que la guía que el ministerio establece para la gestión educativa establece como directivo docente. Un directivo docente es el rector, pero un directivo docente también son los coordinadores que apoyan al rector. Esos directivos están enfrentando hoy grandes retos, unos retos que ponen a la educación hoy en tela de juicio. La educación hoy está enfrentando uno de sus grandes dilemas. E incluso a nivel de educación superior, hay muchas tendencias que hablan
de que las universidades se tienen que repensar, se tienen que transformar, ofrecer carreras distintas. Pues se asume que hoy, en siglo XXI, se está cambiando la visión que los jóvenes tienen de lo que representa ir a estudiar 5 años a una universidad. Ese no es un tema nuevo, no es un tema exclusivo de Colombia, pero es un tema que está viéndose reflejado en la demanda que hoy están recibiendo los programas que actualmente ofrecen las universidades públicas y privadas en Colombia. O sea que el primer gran reto que está enfrentando en el ejemplo de la educación superior es una caída sustantiva de la demanda que ya es un fenómeno que viene presentándose desde el año 2018. Esa tendencia se marcó de manera considerable en el año 2019. Y bueno, ¿qué decir ahora? Ahora mismo ustedes saben muy bien que hay unos pronósticos de una tasa de deserción estimada entre 25 y 30% en este semestre, en este segundo semestre del año 2020. Es decir, estamos frente a una realidad distinta. La educación ha cambiado. Más allá de los números que he mencionado de educación superior, me quiero referir a 20 grandes retos que enfrenta la educación, y cuando hablo de educación me estoy refiriendo a todo el sistema educativo, no solamente lo quiero ver desde la perspectiva de la educación superior. Y la idea principal de abordar estos retos o desafíos que tiene la educación en el siglo XXI es identificar que hay que cambiar el rol del directivo. Cuando me refiero al rol del directivo, es la labor que día a día hace el rector y su equipo de apoyo. No solamente como tareas administrativas y financieras que ellos deben cumplir, sino en uno de los roles más importantes que la escuela espera que asuma su directivo, y es el rol pedagógico, ese acompañamiento que el directivo debe darle a todo su equipo humano de docentes. Ese es el dilema, obviamente, al cual quiero que ustedes identifiquen y veamos qué está pasando hoy como retos de la educación frente al siglo XXI. Esto es tomado, obviamente, de una literatura que está ampliamente compilada en estos temas y que indudablemente quiero ir mostrando algunas citas como la de Pérez 2013, que evidencia que hay toda una tendencia a nivel de varios países de América Latina y Europa y Estados Unidos, donde se viene pensando estos temas. Estos temas de los retos de la educación son temas que permanentemente toman vigencia en la política pública. Yo pensaría que el primer reto que tiene la educación es que tenemos que redefinir ese ciudadano que tenemos que formar en el siglo XXI. La escuela tiene que redefinir su proyecto educativo y pensar qué tipo de hombre realmente quiere formar. Esa es la primera discusión que deben tenerse en los claustros y en los centros educativos. Si es que el proyecto educativo traducido en el PEI está apuntando a formar un ciudadano que requiere este siglo de hoy. Un ciudadano que esté acorde a las demandas laborales, a las demandas de los sectores institucionales en el presente. Primer reto. Y es despejar la pregunta, ¿qué ciudadano tenemos que formar en este momento? Sabemos que los jóvenes, los niños, los adolescentes y los jóvenes de hoy son distintos a los que teníamos hace 5 años y son muy diferentes a los que teníamos hace 15, y por qué no hacer una reflexión histórica nos llevaría a pensar que el niño de hoy, el joven de hoy no puede enfrentarse a un sistema educativo inmóvil. Ese sistema tiene que cambiar. Primer reto. El segundo reto tiene que hablar de inclusión social. Es decir, la escuela es un espacio, es un epicentro que debe ser abierta y debe ser inclusiva y debe recibir todo tipo. Lo estamos viendo ahora en medio de la pandemia. El gobierno le correspondió armar un sistema no presencial para la educación. Y olvidó un detalle importante. Niños, jóvenes y adultos que no tienen en sus casas equipos de cómputo, computadores e incluso conectividad, lo cual obviamente los excluye. Entonces la estrategia de las instituciones
que han decidido sumarse a esta virtualidad, aparte y se fundamenta en una inclusión como una estrategia no solamente por este periodo, futuro, obviamente. Por lo tanto, hay un gran reto y es que el liderazgo institucional tiene que verse, las escuelas tienen que convertirse en líderes, tienen que ser el foco, la guía del pensamiento hacia dónde debe ir la sociedad, y ese es un reto importante que tienen muchas instituciones, y es si de verdad están asumiendo ese liderazgo. Por supuesto, hay un reto clave y es cómo usar la inteligencia que hoy existe en las organizaciones. Hay muchos saberes que se han acumulado en el tiempo, lo que conocemos como inteligencia colectiva. Hoy el líder tiene que valorar esa inteligencia colectiva. Muchas veces a ese que participa, a ese que aporta, a ese que opina, en vez de aprovechar ese conocimiento en las instituciones, se les ve con malos ojos, se les ve como enemigos del rector, se les ve como subversivos o personas que pueden en un momento determinado ir en contra del establecimiento. Por el contrario, debe hacerse uso de esa inteligencia y debe aprovecharse todo el cúmulo de experiencias que existen. Ese reto es clave y fundamental. Y sobre todo, uno de los grandes retos que enfrenta el directivo hoy es cómo articulo el contenido, la pedagogía y la tecnología. Y hoy lo estamos viendo. En medio de esta pandemia, el profesor pasó de tener la opción de estar en el aula a tener que estar en su casa frente a una pantalla con unos contenidos que ya no puede escribir en un tablero. Entonces sus estrategias pedagógicas han cambiado. Y los contenidos que ha tenido que seleccionar para poder transmitir esa estrategia han tenido que ser cuidadosamente seleccionados, no solamente en lo que se va a decir, sino en la manera como se va a presentar. Y por supuesto, todo lo que hoy estamos hablando está mediado de la tecnología, sea un video, sea una plataforma, sea una página web, cualquier recurso que decidamos utilizar para hacer esa articulación. O sea que nos estamos enfrentando a esos 5 primeros retos. Pero hay otros retos importantes, y es que las TIC entran al sistema. No solamente entran las TIC para modernizar el aula, para tener un video BIM, para tener un computador, para usar el PowerPoint, no solamente. No solamente entran las TIC para que la escuela esté desde el punto de vista administrativo mejor organizada. Las TIC entran porque el sistema de evaluación hoy demanda el uso de la tecnología para evaluar. Los grandes dilemas que tienen hoy los establecimientos que están enfrentando esta cuarentena es cómo mantener el sistema de evaluación tradicional. Por supuesto, un sistema apoyado en lo presencial. Indudablemente las TIC están sirviendo como un mediador, no solamente para transmitir el mensaje que el docente quiere transmitir, sino que también tienen que ser utilizadas como métodos de evaluación. Por lo tanto, hay que romper todos esos mitos asociados a los nativos digitales, los que están hoy migrando hacia ese gran problema del manejo de las TIC y los que nacen en medio de estas habilidades. Probablemente todas esas personas están presentes en el aula. Un docente que posiblemente no ha querido adoptar estas nuevas tecnologías y unos estudiantes que navegan permanentemente en redes sociales. Esos dilemas llevan a que el docente tiene que romper eso, el docente tiene que entrar con la habilidad que lo caracteriza a manejar esos recursos. Y por lo tanto, el líder tiene que promover eso en todos los espacios de la institución. Por lo tanto, hay una palabra clave en esta discusión y es la creatividad, esencial. El docente tiene que ser creativo y el líder tiene que promover esa creatividad como fundamento de los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el tema emocional se vuelve en un tema relativamente importante y es de qué manera podemos mantener eso que está pasando hoy con los niños, jóvenes y adultos cuando se están enfrentando a una educación nueva, pero no tienen con quién hablar, con quien compartir sus preocupaciones. Entonces hay que rescatar esa educación emocional en la cual tenemos que buscar espacios, no solo para interactuar con los muchachos y hablar de educación y hablar del tema que nos ocupe, sino también para saber qué está pasando en ese ser humano que estoy queriendo que me escuche. Por lo tanto, es importante integrar 3 unidades fundamentales en la sociedad: la familia, la escuela y la comunidad. La familia por ser el corazón de la sociedad.
por ser el núcleo fundamental de la sociedad. La escuela es porque es el otro hogar al cual existe el niño. Incluso maestros y niños pasan más tiempo en ocasiones en la escuela que en casa. Y la comunidad, que es todo ese entorno que no solo rodea la escuela, sino que rodea a la familia y que se vuelve en un entorno que puede ser favorable o no favorable. Entonces, ese liderazgo tiene que ver estos tres ejes como ejes fundamentales para el aprendizaje. Estos 10 primeros retos ya nos enfrentan a un gran desafío, pero miremos otros más. Hoy hay que promover un liderazgo sin burocracia. Es decir, el rector y su equipo tienen que promover hacer actividades con lo que existe, con el recurso que existe, sin tener necesariamente que pensar en ampliar la vinculación de personas, porque no necesariamente los problemas se resuelven con más personas. Muchas veces hay que empoderar a los que ya están para que a través de ese liderazgo distribuido podamos tener ese conocimiento colectivo que ellos poseen. Por lo tanto, hay un reto educativo fundamental en la escuela que no podemos dejar a un lado, y es cómo los currículos tenemos que mantenerlos desde el enfoque por competencias, porque sabemos que ese ser que va a formarse a la escuela necesita desarrollarse él como ser humano, tiene que desarrollar su saber y su interacción con otros. Por lo tanto, esa formación del ser cobra hoy ante cualquier contexto y nivel educativo la vigencia que ha querido el Ministerio de Educación promover. Y por lo tanto, recordar que los procesos pedagógicos deben estar centrados en el aprendizaje y que la enseñanza es un vehículo a través del cual promovemos ese aprendizaje. Y sigue siendo un reto eso, indudablemente, porque desde el modelo tradicional centrado en la enseñanza, el maestro se ha quedado desde un discurso magistral y se le ha olvidado que lo importante no es lo que él dice, sino es que si el estudiante le está recibiendo el mensaje, le está copiando el mensaje y está aprendiendo del mensaje. Por lo tanto, necesitamos un profesor distinto, un rol distinto en el docente. No necesitamos un profesor dictador con un discurso prolongado, con un discurso sábelo todo. No, necesitamos un profesor que guíe, que motive, que le interese al estudiante escuchar. Un profesor que haga preguntas y deje preguntas más que pedir respuestas. Indudablemente todo eso implica formar al profesor. El profesor no hace estas cosas sencillamente de un momento a otro. El profesor necesita un espacio de formación y no necesariamente implica ir a un centro de formación. Puede que esa formación sea entre ellos, cooperación entre maestros que se están formando y maestros que no están formándose, pero si uno hace equipos de trabajo, esa formación cooperativa puede darnos resultados importantes. Por lo tanto, hay una nueva ecología del aprendizaje, se aprende de manera distinta, se aprende con el otro, se aprende trabajando solo, se aprende trabajando en equipo, se aprende yendo al aula, se aprende yendo a la biblioteca, yendo al laboratorio, yendo al taller, visitando la empresa, mirando el entorno. Toda esa ecología nueva del aprendizaje la tenemos que llevar al aula y la tenemos que potenciar. Los últimos puntos de los retos giran en torno a que hay unos ámbitos educativos posibles y que indudablemente la escuela no es el único espacio para educar al niño y que tenemos que poner a dialogar esos contenidos que tenemos, no los podemos convertir en islas, sino por el contrario, en problemas con los cuales podemos resolverlo desde los pretextos de contenido. Por lo tanto, hay que pensar a nivel educativo, y esta es una demanda más dirigida a la educación superior, en una formación que esté pensando en la demanda, es decir, en lo que necesitan allá afuera las empresas. Tenemos que formar al niño del hoy pensando que va a vivir en un contexto social distinto y distinto cada vez más. Por lo tanto, hay que formarlo para que sea un ciudadano del mundo, no para que busque simplemente un empleo aquí en Cartagena, uno para que se vuelva un empresario o un microempresario pensando en el sector industrial de aquí o de la región Caribe. No, tenemos que formar ciudadanos que en cualquier momento se vayan de este lugar y puedan desarrollarse plenamente en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el idioma es fundamental. Por lo tanto, el trabajo con otros es fundamental. Por lo tanto, el conocimiento de un área se vuelve un punto de partida a partir de otras competencias
que se requieren para ser un ciudadano del mundo. Por lo tanto, hay que desarrollar modelos de formación distintos y que se adapten a todos estos cambios que estamos viviendo. Les he mencionado 20 retos que he escogido para discutir que necesitamos un directivo distinto. He querido seleccionar otras dimensiones a partir de investigaciones que se han hecho sobre qué competencias deben tener los directivos para enfrentar ese mundo nuevo. Ese mundo nuevo significa esa educación del siglo XXI. Primero, necesitamos un directivo líder, con liderazgo, pero un liderazgo que no se debe asumir como un liderazgo autoritarista. No, debe ser un liderazgo que construye con otros, lo que se conoce en la literatura como liderazgo distribuido, aprender a trabajar con los otros. Ese liderazgo debe ser la impronta del directivo docente. Y ese liderazgo está fundamentado en un trabajo en red, no solamente con los que están en su organización, sino con otras organizaciones hermanas y con otras organizaciones que pueden servir de apoyo. Por lo tanto, muchas veces el directivo puede resolver los problemas que hay en la escuela, no porque tenga un presupuesto ya previamente concebido para resolverlo, sino porque sabe trabajar en red, sabe dónde puede ir y tocar la puerta y encontrar en otros, puede ser entidades del gobierno, en otros establecimientos educativos, otros colegas que ya han vivido esa experiencia, y ese trabajo con otros es fundamental. Ese trabajo egoísta, aislado, no funciona. El futuro implica trabajo con otros. Y por lo tanto debemos rescatar en el directivo docente esa relación importante entre aprendizaje y enseñanza, sin descuidar la enseñanza, que es toda una ciencia que debe dominar el docente desde la pedagogía y la didáctica. Tenemos que pensar que el directivo debe tener en su foco el aprendizaje, es decir, él está en la escuela para que los niños aprendan. Por lo tanto, en cada momento la escuela debe convertirse en un espacio de aprendizaje. Debe promover la creatividad y la innovación, por lo tanto la rigidez no funciona en este esquema. El líder no puede pensar que todo es mejor que funcione como estaba antes, no. Hay que crear cosas nuevas, hay que innovar. El niño de hoy está pensando creativamente. El docente tiene que responder a ese reto y la escuela es un espacio de creatividad e innovación. Por lo tanto, la gestión, una de las áreas de gestión, de las 4 dimensiones de gestión que más debe sustentar y dominar un directivo hoy, es lo que se conoce como gestión pedagógica. La gestión pedagógica es ese diálogo que hoy no está presente en las escuelas entre el rector y sus profesores, pero un diálogo pedagógico, un diálogo alrededor de cómo enseñas, cómo puedo guiarte para que enseñes mejor, de qué manera puedo yo acompañarte para que el proyecto pedagógico de esta escuela que yo lidero, tú lo puedas manejar. Es esa la gestión pedagógica que están necesitando las escuelas. Indudablemente es esa la competencia que tenemos que ponerle en impronta al directivo. No necesitamos un directivo solamente que maneje perfectamente el presupuesto, que administre correctamente los recursos. Eso lo tiene que tener, pero eso es básico. La cualidad que debe desarrollar el directivo y que nunca puede faltar es la gestión pedagógica, porque de allí se desprende el aprendizaje que se va a promover en la escuela. Todo esto implica ser un gestor del talento humano, es decir, saber trabajar con otros. Y gestionar correctamente el talento humano significa potenciar las capacidades de los otros. ¿De qué manera puedo yo convertir un docente que día a día va a la escuela en un líder? ¿Cómo puedo yo acompañarme como rector con profesores que yo sé que son autoridad pedagógica para que me ayuden en la gestión pedagógica? ¿De qué manera puedo trabajar con mi talento humano? ¿Cómo lo potencio? No cómo lo persigo, no cómo lo destruyo, no cómo lo evalúo para rajarlo, sino cómo lo evalúo para mejorarlo. Eso implica un liderazgo transformador, o sea, un liderazgo que esté pensando en mejorar la escuela, en transformar los grandes paradigmas que tiene la escuela. Por lo tanto, hay que diseñar estratégicamente esto. Esas competencias, ese liderazgo, ese trabajo en equipo, ese aprendizaje,
ese fundamento en el aprendizaje, son las competencias que nosotros desde la UTB estamos convencidos desde hace más de 9 años que deben desarrollarse en los directivos. La UTB ha tenido una respuesta a esto, y es la maestría en educación. Aunque se titule como maestría en educación, en esta maestría se forman son líderes educativos, si usted no lo sabía. El objetivo que está plasmado en nuestro proyecto curricular es formar un magíster con capacidad de gestionar y desarrollar organizaciones educativas que lideren, es decir, que quieren potenciar su liderazgo, pero también recibimos docentes que quieren ser líderes desde la docencia como docentes que quieren aspirar a ser directivos docentes. Esta es una propuesta que no es nueva, es una propuesta que les dije tiene 8 años, que ya ha matriculado en nuestro establecimiento 17 cortes, que ha matriculado 297 personas, que ha graduado a 235 personas y que hemos podido acompañar en este proceso a muchos docentes de Cartagena, de Bolívar, de Sucre, de Córdoba, de Magdalena, de La Guajira, de muchas zonas del país que no tenían la oportunidad de ver la educación como nosotros la estamos proponiendo indudablemente. Esa es la invitación principal que les hago. Si existe el interés de tomar la opción de la UTB como un proyecto de formación en maestría, quiero que sepan que la maestría en educación de la UTB es una maestría que los va a formar como unos líderes transformadores de los establecimientos, sin que dejen de ser docentes. Por el contrario, hay docentes que cuando se empoderan de estos temas se convierten en unos líderes. Posteriormente asumen puestos de liderazgo, pero no necesariamente necesitas ser rector o directivo para ser un líder en tu escuela. La UTB también ofrece una especialización en dirección de instituciones educativas, que es como el primer año de la maestría. Indudablemente es un proyecto que también está en oferta y que está más dirigido a lo que estamos hablando, es decir, cómo fortalecer la dirección de las instituciones educativas. Este proyecto, en cuanto a la maestría y en cuanto a la especialización, está manejado por las personas que están allí en la proyección. Allí están nuestros correos electrónicos. Por favor, quien esté interesado en comunicarse con nosotros, con gusto, sea que nos llamen al teléfono o sea que nos envíen un mensaje, muy interesados en conversar al respecto. He acabado mis 30 minutos de presentación. Muchas gracias a todos aquellos que me escucharon. Si existen preguntas en el chat, con todo gusto estaré interesado en responderlas. Muchas gracias, Lesbia, por la invitación. Bueno, profe, gracias a usted por ese tiempo, por esa dedicación y por esa excelente intervención. Por acá queríamos comentar, pues para terminar, un poco ya todos sabemos pues que tiene una duración de 4 semestres y el valor total de la inversión del programa es de 24.101.000, pero de igual manera ustedes como estudiantes pueden hacer su inversión por semestre y allí pues estaríamos hablando de unos descuentos que en estos momentos nuestra universidad está ofreciendo, como son el 5% para todos nuestros estudiantes en el primer semestre, y también existe un beneficio de un descuento hasta el 25%, pues dependiendo si el estudiante tiene alguna situación que lo ha afectado por todo este tema del COVID-19. Sería pues enviarme la información y con mucho gusto gestionamos para ese descuento hasta un 25% si existe esa situación. Además de eso, en estos momentos no tenemos valor el valor de la inscripción. En estos momentos es totalmente gratis. Es importante, el programa tendría inicio para el mes de agosto, que comiencen pues a hacer su proceso en nuestra página web. Solo es registrarse en nuestra página www.utb.edu.co. Nos envían los documentos que se necesitan, que en este caso pues sería una hoja de vida sencilla sin anexos,
copia de su cédula, copia del diploma de pregrado, una foto fondo blanco 3x4 y una fotico que puede ser tomada con su celular siempre y cuando pues el fondo sea blanco. Entonces, muchas gracias, profe, muchas gracias a todos los Muchas gracias, participantes. Lesbia, por la invitación y estaré atento a despejar las dudas que me correspondan. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces, bueno, damos por terminado nuestra charla. De igual manera, les vamos a estar enviando toda la información referente a nuestro programa, lo que es el plan académico, toda la información que requiera el programa a los correos. Recuerden que ustedes se registraron al momento de ingresar a la charla y cualquier duda, cualquier inquietud, pues con mucho gusto será atendida. Agradecerles por el tiempo y que tengan una